Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Vindrea y hoy quiero compartir contigo la película de Tim Burton, Beetlejuice, película de 2024 con el guión de Alfred Gough y Miles Millar, que ambos han trabajado juntos en bastantes proyectos, como en la escritura de Shanghai Noon, Shanghai Nights, Spider-Man 2, Herbie a Planeta de Carga, La momia, la tumba del emperador dragón, Arma mortal 4, Soy el número 4 y en la producción de la película de Hannah Montana. Ambos crearon Smallville, esta serie telenovela de Superman adolescente, ¿no? Está yendo a la prueba. Pero independientemente de eso, que tiene un mod muy peculiar la película y que parte justo del guión, que constantemente está chocando con varias ideas y con varias cosas. Pero Tim Burton, tras mucho tiempo de algo que pareciera que jamás iba a llegar y que era el sueño de algunos, de aquellos que disfrutaron mucho la primera película de Beetlejuice y que se quedara por mucho tiempo en nuestra cultura, hubiera caricaturas, hubiera un montón de productos y sobre todo el personaje que hiciera Winona Ryder, y que contra la actuación de Jenna Ortega en la serie de los Locos Adams, que aparece también en esta película, cerrarían pues un ciclo muy peculiar de las estrellas adolescentes, jóvenes, del terror y sobre todo como del mundo gótico, de este halo gótico que sobre todo está plagado de Beetlejuice, con toda la plástica que tiene Tim Burton en esta cuestión de lo raro, lo excéntrico, todo lo spooky, y que queda súper bien para Halloween. Es una película que tiene una carga narrativa muy peculiar, pero está protagonizada por Michael Keaton, por Winona Ryder, Catherine O'Hara, más las apariciones de Jenna Ortega, Justin Theroux, Mónica Bellucci, Arthur Conti y William Dafoe. Y es una bonita segunda parte de Beetlejuice. A mí que me acaba de convencer. No es que sea mala, pero siento yo es una copia de la primera película, una calca de la estructura, la forma, los chistes están unos como sumamente subidos de tono y se me hicieron grotescos a lo que plantea la película, que es un poco más familiar, más juguetona, más burlona, que era la primera película de Beetlejuice, que no dejaba de ser un poco escatológica, pero siempre había como un cuidado de, como lo diría así, como de la parte familiar, ¿no? Del entorno familiar. Pero en esta segunda aventura, que no, insisto, no es mala y no es queja, solo me causó mucho ruido, me hizo mucho eco la propia película, porque no entendía del todo si estaba cubriendo una agenda, si era lo que querían escribir o no, porque hay varias voces que están chocando en la película. Es las voces de los guionistas, las voces del director, que al final de cuentas la postura del director es como la de las películas menos timburtonianas que he visto, porque están todos los elementos, pero pareciera alguien que disfruta mucho de Tim Burton y como que le faltó esa acidez en la cuestión plástica, pero justo lo pone en un tono donde puede ser la primera película para muchos de Beetlejuice y es disfrutable, es entendible y no hace falta ver la primera para saber qué está ocurriendo. Hay varios guiños y contextos a la historia de la primera película que solo son para establecer un poquito el mood de los personajes, la relación que hay sobre todo de Lydia con su madre y con su hija, que interpreta a Jenna Ortega, mientras mientras Michael Keaton, el personaje de Beetlejuice, el bioexorcista, está en una oficina godineando con unos personajes muy simpáticos que seguro vieron un montón de disfraces, entonces de cuerpo ancho y cabeza muy pequeña,
Y todos los personajes están teniendo una propia aventura y una propia historia. Y eso se me hizo súper, súper extraño, que no acababa de machar, porque no habla de ningún personaje, sino solo de lo femenino, de la parte femenina, y cómo los hombres son torpes, son grotescos, salvo la figura del padre, el esposo difunto de Lidia, ¿no? Porque es el tema en conjunto. Muere también el papá de Lidia en una dinámica muy padre de una animación ahí stop motion que narra cómo es que muere, y lo matan horriblemente al papá de Lidia por una cuestión de que Jeffrey Jones, quien interpreta al papá de Lidia en la primera película, se viera involucrado en un lío y en un dilema y en una cuestión de abuso a menores horrible y espantosa, para lo cual pues ya no podían como cambiar el guión, y eso se me hizo un bonito acierto de no querer cambiar la historia, pero sí despegarse de este personaje, sí despegarse del actor para contar la historia que ya tenían, que es importante el personaje del papá, no el actor, el personaje del papá es importante. Y entonces la pérdida de este padre, que es el abuelo de Jenna Ortega, el personaje que hace Jenna Ortega, y que es Astrid, con la pérdida también de su padre, con la pérdida de Lidia de su padre, la pérdida de la mamá de Lidia de su esposo, y viene una construcción de guión muy, muy interesante para un viaje muy bonito de redención, de reencuentro por la parte del lado femenino, que no es nada nuevo, lo hemos visto en muchas otras películas, en muchas otras dinámicas con diferentes temáticas, pero esto creo que hacía una historia sumamente interesante, porque era familiar, en un entorno divertido, en esta opción del Halloween, y no era el asustar por asustar ni el grotesco por lo grotesco, sino que ahí hay un tema que está planteando. Pero el asunto, creo, es que no lo toca al final. Solo se queja de los hombres torpes y tontos, porque son los únicos que se mueren de las formas más tontas y ridículas en la película. Y los que están ahí todos son como super machos, pero son sumamente idiotas. Y los únicos que van a resolver algo son las mujeres, pero que ellas no resuelven nada de entre sí mismas ni con la otra, sino que solo es un proceso de duelo por la pérdida de todas sus figuras paternas y figuras masculinas durante la película, y eso se me hizo muy, muy raro, esa lectura de la película, porque siento que era como quejarse de los hombres, pero al mismo tiempo le estaban llorando a los hombres, y las figuras que aparecen masculinas que lo logran, como es el padre de Astrid, el esposo de Lidia, da el discurso más sobrio y simplón, y se resuelve todo mágicamente, que creo que es algo que tiene la película. Todo se resuelve mágicamente porque tiene que estar ahí algo y aparecer algo. Beetlejuice resulta en otro arco del narrativo de la historia que está casado con el personaje que aparece de Mónica Bellucci, muy al estilo de Frankenstein y muy al estilo de Sally, pero una cuestión Sally del extraño mundo de Jack. Y ella buscará venganza porque resulta que pertenece a un culto, una secta loca que devora hombres. Y ni luce su personaje, ni luce la historia de Beetlejuice, porque todo gira en torno al matrimonio, y están ocurriendo están por ocurrir como tres relaciones, tres relaciones, dos matrimonios, que están planteados desde el hombre, que el hombre es el que se quiere casar, pero no las mujeres, porque las mujeres pertenecen no a ese lugar y no a esa obligación por casarse, y cómo son engañadas para casarse durante la película. Y esa lectura es padre, ese mensaje creo que es interesante, pero no permea, y tampoco es el mensaje, sino que está contando el viaje de la madre, el viaje de Lidia, el viaje de Astrid, el viaje de Beetlejuice, el personaje que hace Willem Dafoe, que es una especie como de detective, que constantemente le dicen, no es el detective, pero hace los trabajos detectivescos en la película. Y el personaje mismo de Mónica Bellucci, que están creciendo a la par para juntarse
en una boda, que eso estructuralmente es un lugar muy interesante, es una estructura padre, es una narración muy chida, en serio, para poder cerrar el conflicto a partir del cierre simbólico y la reestructuración del mundo a partir de un casamiento que no ocurre porque las mujeres van a pertenecer libres. Bien, antes de todo esto, Astrid también conoce a un chico que parece ser el extremo galán, que parece ser el hombre correcto, pero resulta ser un patán. Al principio de la película aparece otro hombre patán que es una artista que tiene que ver con la mamá de Lidia, que ella es la gran expositora y galerista y la gran artista que está buscando su camino a través del arte moderno, el arte contemporáneo, y este acto, como grafitero, performancero que aparece en la película, se muere porque es un idiota. Y entonces todo a lo largo, los hombres que van apareciendo en la película son las peores personas del mundo, que solo hace eso, señalar que son unas basuras de personas, porque sí lo son. No los estoy defendiendo, ni estoy defendiendo que ese sea el mensaje, ni estoy en contra de que sea ese mensaje, sino que ese es. Y lo que sí me enoja es que el mensaje que está del otro lado, que es justamente la idea de las mujeres, de buscar su propio camino, su propia felicidad, de entender sus sentimientos, su propia relación, tanto de hija como de madre, como de esposa, esa dinámica y esa historia es sumamente interesante y me parecía una gran apuesta plantearla en una película como el estilo de Beetlejuice, que va metiendo una acidez, que va metiendo comedia, chistes, la cuestión de los monstruos, lo asqueroso, y en una mezcla del género que lo iba a hacer, creo yo, una película sumamente interesante, pero no acabó cerrando nada, se quedó como muy por debajo. El tema complejo y que trataba de llevar, seguro también lo viste en la película Red de Disney, en Crossroads, Thelma y Luis y un montón de películas que lo lograron de una mejor forma. Beetlejuice se quedó corto, se quedó como muy por encima y replicó y recreó los momentos de la primera película, que le hizo una especie como de homenaje y de recordar que yo quiero pensar que el problema fue que quería cumplir una agenda, y no solo la agenda temática, sino la agenda de los fans, la agenda del recuerdo, la agenda de que no le va a gustar a la gente porque no van a aparecer ciertas escenas icónicas que aparecen al nuevo estilo y forma que plantea la propia película, y eso se me hizo súper chido, como el canto que en la primera película tienen alrededor de la cena, cuando aparecen las manos en esas garras horribles y hacen a todos bailar en la cena. Y acá lo hacen durante el funeral, haciéndolo sumamente grotesco y muy chido. Tiene elementos muy padres la película y cómo construye. Visualmente es muy atractiva, los personajes están súper bien. Pero el drama y el conflicto no resuelven ni hace que avance nada, solo son circunstancias y situaciones que van avanzando para replicar lo que causó una gran tensión en la primera película, que era la boda en su momento con Lidia y Beetlejuice. Entonces Lidia, a lo largo de los años, pues siguió arrastrando este miedo por Beetlejuice y al final tampoco lo ocupa, tampoco lo necesita. Ninguno de los personajes es el héroe narrativo de la propia película, y entonces eso a mí me cayó muy mal. Y no porque tenga que siempre haber un héroe narrativo, me parecía interesante que todos estuvieran construyendo en la película, pero no estaban todos construyendo una película, cada uno estaba construyendo su propio arco dramático y no hubo el tiempo necesario para desarrollar los arcos dramáticos de cada personaje, y se tuvo que resolver con una cuestión mágica que apareció esta solución que necesitábamos urgentemente. Deus Ex Machina salvó la película, pero aún así es una película entretenida, muy divertida, que tiene una estética visual padre. No la siento tan Tim Burtoniana en esta cuestión fantástica, epopéyica, que ese tipo de películas con ese tipo de drama que suele traer Tim Burton siempre te deja con un nudo de emoción, de resplandor, a partir de lugares y situaciones muy oscuras, y no nomás en una cuestión de lo gótico, del horror, sino en una cuestión de los lugares menos felices del ser humano.
y eso hace que brille el estilo de Tim Burton de una manera sorprendente. Y aquí no tanto, fue como mucho más mesurado, una película más muy familiar que veías en la televisión abierta un fin de semana que no había nada bien y la pasas chido. Es una película que tristemente creo que no funcionó como prometía al principio de la película, pero aún sí es una película que puedes disfrutar bastante ahora en el Spooky Season. Muchas gracias por estar aquí y compartir este espacio conmigo. Te recomiendo que veas Beetlejuice y que veas Beetlejuice. Seguro encuentras cosas maravillosas, porque sin duda Tim Burton es un gran director. El cast está impresionante, las bromas que hay son divinas, son muy divertidas y es una buena película palomera. Recuerda darle like, compartir, suscribirte si no lo has hecho y dejar aquí tus comentarios, recomendaciones. Estoy muy feliz de poder leerte. Así que nos vemos y escuchamos la próxima. ¡Ay, los vidrios!